¿Puede usted comprobar con la Biblia quién o qué es el anticristo profetizado? No se trata de algún tema esotérico. De la comprensión de este tema y de lo que usted haga al respecto depende su entrada en el reino de los cielos. En el mundo occidental, que se hace llamar cristiano, están comenzando a ocurrir hechos espantosos. Ya en el año 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y la serie de guerras que han estallado desde entonces, han atraído la atención de millones de personas sobre la profecía bíblica. Ahora muchos se preguntan cuál es el propósito de Dios en todo esto. No hay duda de que los sucesos profetizados se están acelerando. Todos debemos velar y orar como dijo Jesús, porque durante esta generación, tragedias terribles, ya lo estamos viendo, lo vamos a ver, tragedias inspiradas por Satanás, empezarán a afectar a buena parte de la humanidad. Detrás de muchos de esos sucesos estará el anticristo. Después del 11 de septiembre de 2001, muchos empezaron a preguntarse si aquel individuo siniestro, Osama Bin Laden, sería el anticristo profetizado para el tiempo del fin. Un decenio antes, algunos sospecharon que el anticristo era Saddam Hussein. Antes de él, se habló de Mikhail Gorbachev. Y aún hoy algunos consideran que Adolf Hitler fue la personificación del anticristo. Hay varias noticias, varias páginas web que se han atrevido a mencionar que el anticristo podría ser el expresidente francés Emmanuel Macron o el actual presidente de Canadá, Justin Trudeau. En medio de tantas ideas y tanta confusión, ¿podemos saber cuál es la verdad? ¿Se puede comprobar con la Biblia quién o qué es el anticristo realmente? La mayoría de los teólogos protestantes de generaciones pasadas suponían que el anticristo era el pontífice de Roma. El primer fundador humano del protestantismo, Martín Lutero, declaró el 18 de agosto de 1520 las siguientes palabras: los aquí presentes tenemos la convicción de que el papado es la sede del real y verdadero anticristo. Más tarde, Juan Calvino, el fundador de lo que se convirtió en la Iglesia presbiteriana, dijo en su obra de institución de la religión cristiana: paréceles a algunos que somos amigos de maldecir y muy atrevidos al llamar anticristo al romano pontífice. Mas los que dicen esto no comprenden que acusan a San Pablo de desvergonzado. Nosotros hablamos de acuerdo con lo que él dice. ¿Tenían razón estos líderes del cristianismo tradicional o bien hay otra respuesta? En el Salmo 111, verso 10, la palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Se habla mucho sobre el fin del mundo, los tiempos finales. Hablamos mucho también sobre el anticristo. Satanás es un ser muy real. Cristo lo llamó en 2 ocasiones el príncipe de este mundo. Lo puedes leer en Juan capítulo 12, verso 31 y en Juan capítulo 14, verso 30. Satanás es el gran embaucador. Y Juan señaló muy claramente que Satanás engaña a la gran mayoría de las personas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Muchos dirán: yo no estoy engañado. A mí Satanás no me ha engañado. Cuidado. Jesús dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Hay muchas personas, y tristemente, entre los cristianos hay muchos que están cayendo en el engaño. El engaño masivo se ha difundido tanto y es tan convincente porque muchos de sus preceptos parecen buenos en la superficie. La mayoría de los adeptos dicen que debemos creer en Cristo, dicen que el cristiano debe manifestar amor, bondad, misericordia y paciencia, y que debe hacer el bien al prójimo, que debe dar a los pobres, prestar apoyo a hospitales, caridades, hogares para madres solteras, que el cristiano debe responder a la ley del amor de Jesús. Todo esto suena bíblico, suena muy bien, pero hay más. Hay muchos que dicen que hay que hacer todo esto, pero estas personas no dicen qué leyes de Dios debemos guardar ni cómo guardarlas. Hablan con sentimiento de que Cristo es el Señor de nuestra vida, pero se abstienen de explicar que si Jesús es el Señor, entonces tenemos que obedecerle. Jamás nos dicen que Jesús siempre enseñó a obedecer la totalidad de los 10 mandamientos. Y en consecuencia y debido a ese engaño inspirado por Satanás, muchas de las guerras más cruentas de la historia moderna se han librado entre naciones en Europa que se dicen llamar cristianas. Muchos que se dicen llamar cristianos están a favor del aborto. Muchos de los que se dicen llamar cristianos están a favor del matrimonio homosexual. ¿Recuerdas esas guerras que tuvimos aquí en Europa? Los obispos de un lado bendecían a sus tropas que se preparaban para la batalla. Los obispos del otro lado hacían otro tanto. Luego millones de jóvenes, muchos menores de 20 años, subían precipitadamente por alguna colina para atravesar a tiros o a bayoneta a otros jóvenes que a menudo pertenecían a su mismo cuerpo religioso. Todos eran supuestamente cristianos. Todos eran supuestamente el cuerpo de Cristo. La iglesia de la cual Jesús es la cabeza. Esto puede incomodar, pero esto es una realidad. Esto nos debe hacer reflexionar. Estamos siendo engañados por Satanás. Satanás desea que tú y yo no acertemos. Una de las palabras griegas para pecado en el Nuevo Testamento significa no acertar, errar en el blanco. Y a Satanás le complace que creamos en Dios y Cristo siempre y cuando Él mantenga el control sobre nosotros para asegurar que no acertemos. De hecho, los demonios también creen. El objetivo de Satanás es mantenernos fuera del reino de Dios. Y lo hace cegándonos para que no veamos lo que realmente está ocurriendo. Dios inspiró al apóstol Santiago para que nos dijera lo siguiente. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está explicando que el verdadero cristiano debe no solo creer en Dios, sino entregarle su voluntad y hacer lo que Dios manda. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El verdadero cristianismo es más que aceptar con fe la muerte de Cristo, lo cual es un don gratuito de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, también debemos hacer un pacto con nuestro Creador. Y ese pacto consiste en comprometernos a dejar de pecar y a entregarnos de verdad para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y con estas palabras hay que echar abajo esa doctrina del salvo siempre salvo. Hay muchos que profesan esta doctrina. No, yo ya creo en Dios, yo ya acepté al Señor en mi vida, y luego viven en pecado, pensando que por aceptar a Jesús en su vida, por creer en Él, ya tienen la salvación asegurada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mensaje para los que siguen esta doctrina. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Debemos arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de quebrantar la ley espiritual de Dios, que es el decálogo. Y esto implica llevar una vida de obediencia.
guardar las leyes, guardar los mandamientos de Dios. Debemos saber que nadie puede merecer la salvación. Esto es un regalo que Dios nos da. Y la gracia de Dios es la que conduce al regalo, al don, a ese don de la salvación. Solo los que están dispuestos a obedecer a Dios y que se hallen bajo la verdadera gracia de Dios serán hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es lo que Satanás pretende por todos los medios, que tú y yo no tengamos ese encuentro personal con Dios. Por eso nos engaña. Por eso hoy en día vamos a ver muchos anticristos entre nosotros. Siempre lo decimos aquí en Radio Solidaria. Todas las ciencias que se están creando, todas las teorías, son para que nos desviemos de los caminos de Dios. La teoría de la evolución, el Big Bang, que hay vida en otros planetas, todo esto es para que no creamos en Dios, para que no tengamos un encuentro personal con Él. Cuando los hombres tuercen el concepto de gracia, enseñando una gracia barata, sin verdadero arrepentimiento del pecado, están predicando la esencia misma de la doctrina del anticristo. ¿Te has dado cuenta que ya no se predica en las iglesias arrepentimiento, confesión de pecados? Lo que se comparte hoy en día en las iglesias es: lo conseguirás, tú podrás. Mensajes que todos quieren escuchar, ¿verdad? El mensaje que a mí me agrada. En la palabra de Dios hay ejemplos de reyes que mataban a profetas de Dios que les profetizaban palabra mala. Hay ejemplos de reyes que solo escuchaban la voz del profeta que no estaba en relación con Dios. Quiero la palabra buena, dame una palabra buena, no me des la palabra mala. Y las iglesias se están llenando de ese tipo de personas. Compárteme el mensaje que yo quiero escuchar. Compárteme sobre el perdón, compárteme sobre el amor, compárteme sobre la prosperidad, la bendición de Dios. Pero no me compartas sobre pecado, no me compartas sobre que hay pecados ocultos en mi vida, no me compartas sobre arrepentimiento, no me compartas que pierdo la salvación si peco, si me desvío de los caminos de Dios. Esa palabra no me gusta, no me la compartas. Por eso hoy, astutamente, el enemigo y muchos falsos profetas, falsos pastores, tuercen la palabra de Dios. El apóstol Judas advirtió. Judas, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está hablando de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos profetas, que se valen de la idea de gracia como si fuera libertinaje. O, como se suele decir hoy en día, licencia para desobedecer las leyes de Dios. Dios está preparando a sus verdaderos santos para que reemplacen a Satanás y sus demonios en el gobierno sobre la tierra. Por ahora Satanás es el Dios de este siglo. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Es el príncipe de este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 2, verso 2. Sin embargo, Pablo nos dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, van a ejercer el gobierno en el futuro. Tengamos cuidado de los engaños de Satanás. Ninguno es tan grande como su plan para la falsificación del cristianismo. Por eso Pablo nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué interesante. Ese falso sistema religioso se describe como el misterio de iniquidad. Y poco antes del regreso de Cristo, ese sistema estará encabezado por un personaje llamado el hombre de pecado, el inicuo. Ese individuo será capaz de hacer prodigios mentirosos y a muchos va a engañar. En otros pasajes, Apocalipsis capítulo 13, verso 13, habla como el gran falso profeta. Pablo dice también que ese falso cristianismo ya está en acción, ya está. Si Pablo lo decía en su época, ¿qué decir de nuestra época? Los defensores de ese sistema de iniquidad hablan de amor, hablan del Señor, pero dejan por fuera las firmes instrucciones de Cristo, que guardemos los mandamientos de Dios. Por eso vas a ver en iglesias doctrinas diabólicas, por eso vamos a ver denominaciones, iglesias, vamos a ver a pastores compartir, hablar del Señor, hablar de Cristo, pero luego promover leyes como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Esto está pasando en todo el mundo. Que ministros de alabanza son homosexuales. Que entre sus feligreses, entre los miembros de la iglesia, habrán personas que voten gobiernos que están en contra de lo que Dios ha establecido. Esto se está viviendo hoy. Esto lo estamos viviendo en España. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pablo de nuevo advierte: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sin darnos cuenta, la mayoría crecimos oyendo hablar de otro Jesús, de otro espíritu, de otro evangelio. Satanás se ha valido de estratagemas para hacer creer que la doctrina del anticristo es falsa, pero hay muchos que la promueven. Es el padre de mentira. Se viste como ángel de luz. Es un engañador. Así que va a utilizar todo a su alcance para engañarnos, a los escogidos, a los discípulos de Cristo. El propio Jesús nos advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a pocos, a muchos. Los engañados serán muchos. ¿De qué manera? De muchas. Estarán engañados porque muchos falsos profetas vendrán en el nombre de Jesús. Emplean el nombre de Jesús para engañar. Vienen como predicadores,
como maestros cristianos, pero su mensaje es a todas luces contrario al mensaje predicado por Cristo. Así que si estás en una congregación donde el mensaje no es cristocéntrico, donde el mensaje que escuchas no habla de Cristo, que hoy en día esto está sucediendo, hay mucha gente que ya no predica de Cristo y te da charlas y charlas, pero luego el mensaje dices, me han compartido aquí, pero no han hablado nada de Cristo, me han dado un mensaje motivacional, pero sin sustancia. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay muchos que se van a apartar de los caminos de Dios. Hay muchos que ya se están apartando. ¿Y usted dejará de lado al Dios de la Biblia? ¿Se va a afiliar o seguirá afiliado a un cristianismo, entre comillas, desvirtuado, donde los miembros engañados quebrantan continuamente las leyes de Dios? ¿Donde se les permite, o quizás incluso se les anima a pelear y matar en guerras humanas, contrariamente a lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, verso 43? ¿Formará usted parte de una iglesia donde hay pompa, grandes gritos, culto a ídolos, donde no se enseña el concepto de la obediencia a los 10 mandamientos, de la obediencia a nuestros padres, de honrarles, de amar a nuestro prójimo, de visitar al enfermo, de visitar al preso, de dar de comer al hambriento? Satanás está conforme con que tú y yo creamos en Cristo, siempre y cuando ese sea un Cristo falso. Está muy conforme con que usted asista a la iglesia que más le plazca, siempre y cuando sea una iglesia dirigida por teólogos ciegos que rechazan los mandamientos. Como dijo Jesús, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Acude a una iglesia, congrégate en una iglesia con sana doctrina, con un mensaje cristocéntrico. Una iglesia donde se te comparta el amor al prójimo, pero también una iglesia donde te digan, estamos dormidos, no estamos saliendo a las calles a evangelizar, no estamos predicando arrepentimiento, no estamos predicando confesión de pecados. Acude a una iglesia donde te compartan el amor de Cristo. Palabra dura, pero es una palabra oportuna. Y como dice la palabra oportuna, cuán buena es.